Hola Yurubi, Yurubi Correa, yo es psicóloga, estudió también arte terapia con mandalas y se especializa en lo que es la psicología femenina. Yuru tiene en su página, tiene un círculo de mujeres rubificadas, además, con el que hace algo así como terapia grupal o actividades de grupo femenino. Y bueno, me encantaría, Yuru, que nos contaras cómo ha sido tu proceso profesional enlazado a lo personal, porque además tienes algunos otros cursos que has realizado que complementan tu carrera principal, que es la de psicóloga, que es la de psicología. Entonces, ¿nos puedes hablar un poco de ti, de cómo has llegado a todo esto de la arte terapia y del trabajo de mujeres que haces ahora? Bienvenida. Primero, gracias. Gracias, Catherine. Bueno, sí, ha sido todo un trayecto realmente, ¿no? Porque yo desde siempre tuve el gusanillo del interés por lo que es la psicología. De hecho, no fui una persona de buenas notas en el colegio, excepto psicología. O sea, fue la única asignatura que tuve 20 todo desde principio a fin, ¿no? Porque siempre me llamó la atención. Luego me pasó que, bueno, conocí, por ejemplo, a mi suegro y él es el que se encarga aquí en Venezuela de formar a las personas en lo que es conexión biológica emocional o biodescodificación, bioneuroemoción. Es lo mismo, ¿no? De hecho, él se formó con Enrique Corbera en España. Y yo hice, de hecho, la certificación con él, pero el hecho de trabajar directamente con las personas con enfermedad no es algo que a mí me guste. A mí me gusta justamente es lo que es promocionar y prevenir. Y de hecho eso es lo que yo me enfoco con la psicología. Yo no trabajo con tratamientos, es decir, no trabajo directamente con lo que es lo clínico, o sea, las personas con algún tipo de trastorno de ansiedad, depresión, etc. En ese caso lo trabajo de manera complementaria, no como especialista o la persona que lleva el caso principal, ¿no? Entonces, bueno, desligándome un poco de lo que es la psicología clínica pura, que fue realmente lo que yo estudié, y enfocándome más en esto que te digo de promover y prevenir, me di cuenta que uno puede con psicoeducación, que es enseñar a las personas, por ejemplo, cuáles son las emociones, cómo funcionan, cómo las puedes identificar, cómo las puedes transformar. Eso es un paso que tú, o sea, es como picar adelante a que se desarrolle luego ciertas patologías, a que vengan complicaciones, que es cuando entra el psicólogo clínico, ¿no? Entonces yo me enfoco en eso. Desde el mundo emocional, por supuesto, por ejemplo, el tema de las mujeres, el identificarnos con nuestra ciclicidad, que es algo que veníamos ahorita justamente hablando, el cómo nosotros cambiamos dentro del mismo mes, y eso te hace ser, pues, entenderte primero para poder darte a entender con el mundo. Entonces tú puedes organizar desde tu trabajo, desde tu relación de pareja, tu relación con tus hijos y poder poner límites a tanto a ti por ejemplo, si tú sabes que estás en tus días, que estás muy cansada, no ponerte exceso de trabajo. Dejar eso para los días en que estás más enfocada, pero si tú sabes cuál es tu ciclo, sabes cómo organizarlo, por ejemplo. Entonces, todo eso es prevención y es promoción de bienestar. Entonces, yo me enfoco en eso. ¿Qué pasa? Desarrollo personal que yo llevé, que uno de los picos máximos que me llevó a eso fue la muerte de mi mamá. Yo tenía 21 años cuando mi mamá murió, ella cumplió un domingo 49, súper joven, y ya el viernes de esa semana falleció por dengue. O sea, ese día, cuando cumplió 49 años, empezaron las fiebres, y ya ese viernes falleció, y fue una cosa así como que, wow, ya va, ¿con qué se come esto? ¿Cómo lo dijeron? Entonces, en ese golpe, y ese fueron obviamente unos años como, yo los recuerdo así como muy de laguna, ahí empecé yo a mi necesidad de decir, ya va, todo esto que siento tengo que transformarlo en algo porque no puedo permitir que sea algo que me hunda, ¿no? Y de hecho veía en mi entorno familias que decidieron más bien quedarse anclados en eso, y yo decidí transformarlo en algo para crecer. Y en ese interín, con la psicología, empecé también a pintar mandalas de manera libre, totalmente libre. No tenía idea de que pudiese estudiarlos y que yo pudiese utilizarlos como una herramienta. Entonces llegó a mí una agenda de
Gisela García, que es quien funda como tal el Instituto Bindú, que es donde me formé, y ahí yo la conozco y me doy cuenta de que ella tiene una certificación para utilizar los mandalas, te enseña a analizarlos, y de hecho dura un año la formación. Es una manera de ver distintas metodologías con los mandalas, porque realmente es un mundo súper amplio. Y ahí fue cuando me hizo clic, porque como el mandala habla directamente con el inconsciente, es decir, con esa parte que no es tanto de la lógica, el trabajo es muy fluido, muy bonito, y me encanta porque la mujer también, con sus energías creativas naturales que tiene, se le da muy fácil el trabajar con los mandalas. Entonces para mí fue como todo muy natural, ahí se fue dando todo. Qué bonito, Yuru, sobre todo porque nosotras hemos estado en esta terapia y sé que además de que uno escoge como un tema en cuanto al mandala que va a dibujar, también tienes mandalas libres que son totalmente el círculo o sin círculo y tú creas lo que tú deseas. Tengo amigas que dibujan mandalas terapéuticamente sin tener ni idea de por qué escogen los colores, de si empiezas de adentro hacia afuera, o como tú nos dices, colócame una rayita a ver en qué dirección va, y ahora si le quieres cambiar algo, porque no es solo que tu inconsciente, sino que después hablamos lo que el inconsciente trajo a la mesa para ver, ajá, ¿qué le cambiaría? Y ahora, ¿cuál es el paso? Ahora, ¿hacia dónde nos dirigimos? Y yo creo que eso es una parte bien bonita de no quedarse solo en sacar la sombra o en sacar aquello que no reconocemos y que está allí en el inconsciente, sino cómo nos llevamos adelante con eso. Oye, Yuro, hablando de psicología femenina, a mí me encantaría que nos hablaras un poco de los arquetipos femeninos. Sobre todo hablando de tu círculo de mujeres rubificadas y del libro que utilizas, que es La mujer que danza con los lobos. Ok, sí. Bueno, voy a dar un paso atrás de lo que comentabas de tus amigas que pintan mucho de manera libre. Así inicié yo, pintando de manera libre. De hecho, inicié fue con libros que ya vienen con las imágenes o los diseños prediseñados, valga la redundancia, y simplemente los pintaba. Luego pasé a construirlos yo de manera totalmente autodidacta, o sea, yo no sabía si tenía que poner escuadra, compás, nada. Yo hacía un círculo con lo que tuviera y empezaba a hacerlo. Y claro, yo me guiaba con ver las imágenes que tienen un patrón repetido, ¿no? Y entonces, con Gisela en la formación, ahí fue que yo me di cuenta. De hecho, yo cuando inicié la formación pensé o llegué pensando que eso eran los mandalas, y después me di cuenta de que eso es un tipo de mandala, son los sendalas. Y mandalas hay de muchos tipos, todo lo que esté dentro de un círculo. Eso es tema de otra entrevista. Pero a lo que voy es que es muy bonito también trabajarlo de manera libre porque resulta terapéutico, pero como bien dices, en sesión la gestión o la manera de utilizarlos es distinta, y ese chip de ver, ok, salió esta información, ahora ¿qué hago con esto? El tomar responsabilidad y acción de cómo transformar eso que quieres hacer, esa es realmente la parte terapéutica. Entonces mucha gente, ¿por qué lo aclaro? Porque desde Proyecto Rubí, que es mi cuenta, mi marca personal como tal, que ahí es donde promuevo más que todo el trabajo uno a uno, las entrevistas uno a uno, la gente piensa que es solamente pintar mandalas, o sea, sin ningún tipo de cambio, o piensan que es hacerle una lectura, o sea, yo pinto un mandala y tú me lo lees. No, hay que hacer una asociación, hay que hacer preguntas, yo tengo que estar contigo ahí y tienes que pintarlo en ese momento porque es lo que el inconsciente trae en ese momento, ¿no? Entonces, por eso hago la aclaratoria, es importante. Luego, en mi cuenta alterna, o la hija de Proyecto Ruby, que es el Círculo de Mujeres Rubificadas, bueno, es muy bonito porque cuando yo hice el diplomado de sexualidad holística con la doctora María Gabriela Santini hace, no sé, como 8 años, con ella yo me inicié en lo que eran los círculos de mujeres y fue algo muy bonito. Entonces, bueno, yo me quedé con esa. Después estuve en otros círculos, aunque no era formalmente llamado círculo de mujeres, pero como ya yo venía con esta otra experiencia, yo sabía que era más o menos eso. Yo me quedé con las ganas de hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás rodeada de personas que tienen tus mismos objetivos, cuando estás rodeada con personas que están en sintonía con lo que tú estás haciendo, resulta terapéutico, aunque no sea un protocolo terapéutico formal, ¿sí?
Es decir, cuando tú estudias psicología te enseñan que tienes que tener tantas sesiones y entonces trabajas tantos objetivos y toda una cosa súper estructurada que está muy bien y aplicando ciertos tipos de terapia. Pero el Círculo de Mujeres no funciona así. Funciona para tratar temas de la psique femenina que uno tiene olvidados, por ejemplo, el tema de los arquetipos, que ahorita vamos a hablar, pero también en cierta forma es de manera libre, es decir, no mando a hacer ciertos ejercicios, no. O sea, realmente lo que nosotros hacemos es, primero, hacer una lectura, que yo lo llamo biblioterapia, y de hecho eso forma parte de la psicología también, porque cada quien al leer un texto saca las conclusiones que necesita en ese momento, y no necesariamente es la misma de tu compañera, pero es lo que tú necesitas. Entonces, por eso es que yo hablo y trabajo directamente con la lectura, hacerlo con propósito. Y luego, trabajar con los mandalas, porque los mandalas te sirven para anclar información. Porque cuando pintas los mandalas, usas los dos hemisferios del cerebro, entonces ahí trabajas directamente con el núcleo del mensaje que te quieres llevar. Entonces, trabajo con biblioterapia, trabajo con arteterapia, usando los mandalas, y ya el hecho de luego eso compartirlo con las otras compañeras, de hablarlos y mostrar tus reflexiones, también desarrollas lo que es la sororidad, que es la hermandad, es el apoyo, es crear vínculos con otras mujeres. Entonces, al final resulta muy bonito. ¿Qué pasa? Tú puedes hacer eso con cualquier libro, el que más te guste, pero yo trabajo con este, que si lo ves está hasta roto ya, este es el primero, y está con 500 notas, que es Mujeres que corren con los lobos, y es espectacular. Bueno, entonces este libro habla principalmente, son 16 capítulos, y como verás es un bloque, es un libro de psicología analítica profunda, habla desde la psicología junguiana. Clarissa Pinkola Estés, que es su autora, ella es analista junguiana, de hecho trabaja o trabajaba, no, ahorita no estoy segura, en el centro junguiano como tal, ¿no? Entonces, es muy bonito porque habla desde el animus y el ánima de la mujer, que es el lado femenino y masculino, pero desde la psicología. Habla de tu arquetipo como mamá, habla de muchas cosas, pero la raíz principal del arquetipo que ella trabaja es el de mujer salvaje. Y a mí me gusta hacer la acotación que la mujer salvaje es la base de lo femenino. De hecho, cuando las mujeres se inscriben en el Círculo de Mujeres, yo les envío una videoclase gratuita, que es un regalo que les hago, a modo de introducción al mundo de los arquetipos. Es algo muy corto, pero para que más o menos entiendan de qué es lo que vamos a hablar. Y ahí hay un diagrama en forma de mandala que yo les pongo, que es obviamente un círculo, y adentro están otros pequeños arquetipos. La madre, que es Demeter, por ejemplo, que yo lo trabajo con la mitología griega, la de la hija, la Atenea, la de la esposa, por ejemplo, también. Todas esas están dentro del círculo grande, y en el centro está la mujer salvaje. Es la base de todas. Porque ya sea que tengas el arquetipo de la mujer, de la mamá, o de la hija, o de la esposa más activo, al final la mujer salvaje igual está presente en todas ellas. La mujer salvaje es la que te lleva a ti a saber poner límites, el autocuidado, el saber que tienes que descansar, también si tú tienes una idea, sacar fuerzas para proyectarla y manifestarla afuera, por ejemplo. Está relacionada con la intuición. Totalmente. La mujer salvaje está totalmente alineada con la intuición. Es conectarte con la naturaleza, y al conectarte con la naturaleza, tú desarrollas tu intuición, porque empiezas a ser más perceptible a las sensaciones, perceptivo, perdón, es la palabra, a las sensaciones, a las cosas que están a tu alrededor. También te conectas con la misma ciclicidad, porque al estar conectada con la naturaleza, pues todo lo que vida, muerte, vida, todo lo que es el círculo, pues lo tienes más presente. Entonces, eso es llevarlo a todas tus áreas o a todos tus aspectos, que eso también nos lleva luego a los distintos arquetipos, ya más, una subdivisión un poco más concreta, pues el de la mamá, todo lo que te comentaba. Pero básicamente es eso, es súper bonito realmente el trabajo con la mujer salvaje. Que quiero hacer la acotación. Hay personas que lo asocian con que es ir a lo loco, porque asocian con lo salvaje como eso, ¿no?
sin ningún tipo de limitación en cuanto a ser civilizadas, y no. Realmente cuando tú conectas con tu mujer salvaje, que esa es la base o el origen, estás más, eres más consciente, sabes poner límites, porque es como, de hecho, la autora hace el paralelismo con las lobas, de las mujeres lobas a sus lobeznos no les dicen todo el tiempo, ay, ya va, tranquilo. No, hay momentos en que necesitan pelar los dientes y decir, ¿sabes qué? Ya va. No, no es que les va a caer a mordisco, pero es ya va. Espera un momento que necesito mi espacio también. Y eso se da en la naturaleza todo el tiempo. Entonces, es eso, ¿no? El saber poner límites de manera natural, pero para eso tienes que conocerte, ¿no? Y tener Observación. seguridad, por supuesto, porque en la medida en que tú vas sintiéndote insegura por la vida, tú sientes que cada límite es como que estuvieses estropeando a la otra persona. Entonces, es como que de cierto modo te sacrificas tú por pertenecer y porque ese cariño quede intacto. Oye, Yuru, Exactamente. cuántos arquetipos más o menos son los que habla el libro? ¿Cuántos hay? O sea, ¿con cuántos podemos tener dentro de nosotros, por ejemplo? Vale, bueno, este libro como tal, como te digo, va directamente a lo que es la psicología analítica, y la base es de la mujer salvaje. ¿Qué pasa? La autora trabaja a través de la narración de cuentos. Ella también cuenta cuentos en su terapia. Porque así como cuando uno lee un libro, uno saca la reflexión que necesita en el momento, con los cuentos pasa igual. Cada cuento te deja una moraleja distinta. Entonces, realmente, si nos ponemos a hablar de arquetipos femeninos, ella realmente desarrolla el de mujer salvaje, que eso lo lleva a experiencias en la maternidad, a trabajar el perdón, a trabajar la sexualidad, la unión con el otro, a aceptación del cuerpo, distintas cosas. Así lo desarrolla ella, pues, o sea, como que el arquetipo de mujer salvaje, cómo lo puedes trabajar en distintos aspectos. Pero en el círculo de mujeres, justamente yo uno también lo que es los arquetipos femeninos, que hay muchos, ojo, pero yo los trabajo con lo que es justamente la mitología griega, usando el libro de Jane Shinoda Bolem, de las diosas de cada mujer, que es espectacular. Y justamente lo que hago es como que en un inicio trabajo con la mujer salvaje, que es la base, para luego ir enfocándolos poco a poco en los demás, ¿no? Entonces, ¿cuántos hay? Hay muchos, porque eso también habría que ver dependiendo del enfoque que le quieras dar, ¿no? Pero, por ejemplo, si lo trabajamos como yo lo trabajo, que es con la mitología griega, está entonces el de la madre, que es Demeter, va alineado con el de la hija, que es Perséfone. También está el de Hera, que es la esposa. Entonces, ahí vemos cómo se maneja cada mujer en estos aspectos, con la relación de pareja, la relación con los hijos, porque no es lo mismo la mujer Hera con su esposo que la mujer Demeter. Es decir, no es lo mismo la que tiene el arquetipo de esposa que de la madre en relación con su esposo o en relación con la carrera. Cuando nosotros nacemos ya tenemos como que cierta tendencia a tener activo un determinado arquetipo, que luego cuando crecemos puede ir pues agregando otros tipos de arquetipos, o tener siempre predominante uno, ¿no? Y eso nos lleva desde qué tipo de pareja, si es que decidimos tener pareja, qué tipo de estudio, si es que decidimos estudiar, qué tipo de carrera y cómo lo va a llevar, eso depende de qué tipo de arquetipos tenemos. Entonces es súper bonito. Ajá, se te decía, está el de Hera, que es la esposa, está el de la hija, que es Perséfone, está Demeter, que es la mamá, está Hestia, por ejemplo, que es la de recogimiento y tiene mucho que ver también con la meditación. Hay, hay muchos. Esa es otra entrevista. Oye, Yuru, yo me acuerdo que una vez estábamos en consulta y hablamos sobre que cuando uno entra en esto de ser mamá, se le activa el arquetipo de la mamá, entonces uno quiere no solo ser mamá, sino crear proyectos y es como que trabaja como en demasía con ese arquetipo que está despertando. Me gustaría si pudieras hablarnos un poquito de, por ejemplo, como nos decías, a veces nacemos con un arquetipo y lo proyectamos como en diferentes áreas de nuestra vida. ¿Este arquetipo es auténtico, es decir, está ligado a nuestra autenticidad o está ligado a lo que nosotros vimos cuando éramos niños, por ejemplo, en tu figura materna y paterna? Ok. Ajá, entonces, todos
tenemos todos los arquetipos, porque los arquetipos están en el inconsciente colectivo, ¿sí? Una cosa son los estereotipos, que los estereotipos es más, vamos a hacer otro paso atrás. Los arquetipos son imágenes que nos sirven para nosotros cambiar o para nosotros tener un tipo de conducta en el mundo, o una conducta manifiesta, como le digo yo, ¿no? Entonces, cuando tú piensas en una mamá, no importa si estamos hablando de una mamá que vive en África, o si es una mamá que vive en China, o si es una latinoamericana. Tú sabes que la mayoría de las madres tienen una manera de proceder más o menos lineal, aunque cada una varíe, pero son dadoras de vida, son protectoras, nutridoras, ¿sí? Entonces, eso es, por eso es que se dice que está en el inconsciente colectivo, porque es algo que viene en todas las épocas y en todas las culturas. La diferencia de los estereotipos es que los estereotipos sí dependen de las culturas y de la época histórica. Por ejemplo, no es lo mismo cómo se veía la mujer en 1700, bla, 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 a cómo se ve la mujer en el 2020, ¿sí? Entonces ahí el estereotipo varía, aunque sigue siendo algo generalizado y algo muy amplio, sigue dependiendo de ciertas fechas y cosas más construidas por el hombre, por decirlo así, ¿no? Entonces, ya que sabemos que los arquetipos están en el inconsciente, eso significa que todos tenemos todos los arquetipos, solo que tenemos más activos unos que otros. Ok. Por ejemplo, ¿cómo se activan los arquetipos? Muchos se dan solos por las mismas etapas que estamos viviendo, como acabas de decir, la maternidad. O, por ejemplo, bueno, vamos a sacarnos para no desarrollar tanta información hoy, porque es mucho. Pero, por ejemplo, si tú tienes activo el de la madre, que ya tú sabes que es nutridora, tú sabes todo lo que te acabo de comentar, eso es como la raíz del arquetipo, ¿sí? Pero la manera que tú lo manejes también influye, por supuesto, de cómo lo viviste en la infancia. Porque mamá y papá, al final, son los que ellos te hacen, como hacer te enseñan cómo es que te modelan, cómo actúa mamá y papá en casa. Entonces, por supuesto que tiene influencia, pero no es que porque tengas mamá se te va a activar el arquetipo de madre. No, es que si lo tienes activo, muy probablemente repitas ciertos patrones de mamá. ¿Sí? Dame un segundo, ahora sí tengo que parar un momento, por favor. Entonces, déjame volver otra vez. El arquetipo de la madre. Que no quiere Bueno, decir ok. que si está siendo mamá, quiere decir que se activa automáticamente el arquetipo, sino que también va a depender de cómo te modelan tus padres a ti, cómo tú vas a reaccionar a ese arquetipo. Sí, o sea, es muy probable porque la naturaleza funciona de esa manera. Es decir, es muy probable que cuando eres mamá se te active ese arquetipo. El tema es cómo lo manifiestas. La manera de manifestarlo varía dependiendo también de tu educación, por supuesto. Entonces, por ejemplo, ¿qué otras formas tiene el arquetipo de madre de verse? Es el de dadora de vida. Cuando damos vida no necesariamente es dar vida a una criatura, que por supuesto, esto si ya tuviste un hijo, pues va implícito. Pero es tener ideas, tener proyectos y sacarlos al mundo. Por eso cuando muchas de las mujeres cuando emprenden es justamente cuando son mamás. Es en ese periodo en que necesitan, o sea, ya va, tengo demasiadas cosas para dar al mundo, es esa dadora de vida. De hecho, las mujeres en mi caso que somos terapeutas, es el acompañar a otra persona es muy de Demeter o muy de la mamá, porque yo te estoy acompañando, yo te estoy nutriendo, yo te estoy dando soporte y esa es la labor de la mamá. ¿Sí? Entonces, si tú tienes muy activo el del madre, también influye hasta el tipo de carrera y cómo decides hacerlo. No es lo mismo ser una psicóloga que se dedique a la investigación que una psicóloga se dedique a hacer una terapia uno a uno y desde la crianza respetuosa. O sea, eso influye muchísimo, por ejemplo. ¿Ves? Tengo otra pregunta, Yuri. Supongamos, vamos a seguir con el arquetipo de Demeter, ¿no? Para este ejemplo. Supongamos que yo tengo una vida así súper aburrida, en la que me siento estancada y yo tengo esta información ahorita, estoy en el Congreso y doy con esta información y digo, nube del inconsciente colectivo, yo quiero conectar con mi Demeter. ¿Es posible? Sí.
Bueno, primero, siempre digo, antes de querer conectar con uno o de activar a uno, tienes que saber qué es lo que vas a activar, para qué lo vas a activar, ¿no? Entonces, por eso yo siempre inicio diciendo que primero, o sea, es que es muy importante conocerlos antes, porque tienes que saber cuáles son los que hay, y una vez que tú sabes cuáles son, cómo se manejan y cómo influyen en los distintos aspectos de tu vida, para ti es fácil identificar cuáles son los que tienes más activos, cuáles tuviste activos y ya no tanto, y cuáles se complementan, ¿sí? Para no hablar de opuestos. Pero, por ejemplo, Hera, sí, vamos a hablar de Hera. La esposa Hera, según la mitología griega, ella hizo, bueno, le fueron infiel, Zeus le fue infiel muchas veces y ella tuvo muchas rabias. Vamos a dejarlo así. Entonces, si tú tienes muy activo el de Hera y no eres consciente de eso, puedes llegar a ser una mujer muy celosa y de caer en la celopatía. Si tú te das cuenta de eso y dices, ya entiendo qué es lo que pasa, tú puedes trabajar con el complemento, que puede ser el de la hija, si estás en esa etapa, o el de la misma madre, en vez de enfocarte en los hijos, porque también depende de cómo lo quieras trabajar. Por ejemplo, una mamá que tiene más a Hera o a la esposa activa, son las que suelen darle prioridad al esposo, que, ojo, no estoy diciendo que sea bueno o malo, simplemente está allí. Si tú estás en un momento en el que te estás dando cuenta que no te está funcionando tu relación con tu hijo y te das cuenta que es porque tienes más presente a Hera, entonces dices, bueno, yo voy a tomar partida de Demeter, voy a tomar de aquí y voy a decir, Demeter, ¿cómo trabaja Demeter con sus hijos? Pues es totalmente entregada, es amorosa, entonces, bueno, vamos a ponerme en posición de mi hijo. Entonces, pues, ¿cómo puedes activarlo? Primero, conociendo sabiendo cuáles son sus deficiencias para trabajar el complemento, y una vez identificado cuál es el complemento que quieres activar, ver en qué situación lo quieres hacer, y puede ser, por ejemplo, a través del mismo mandala, porque los mandalas son una meditación activa. Tú puedes en el mandala poner la intención, o sea, tomar unas respiraciones antes y poner la intención de, por ejemplo, vas a trabajar a Demeter, y te imaginas cómo es el arquetipo de Demeter, cómo se maneja ella, no tú, sino ella, y obviamente es el verte luego reflejada en ella. Entonces tú, al pintar el mandala, estás integrando esa información directamente al inconsciente, no hace falta que te des muchas explicaciones. Y ya tienes tu mandala ahí y lo puedes poner en un sitio donde tú lo veas visible constantemente, de manera que te sirva de anclaje emocional. O sea, tú pasas por la puerta de tu cuarto y tú dices, ahí está Demeter, acuérdate, tengo que ahorita enfocarme en mi hijo, porque, no sé, por ejemplo, te estás pasando por una crisis ahorita con tu hijo, porque yo qué sé, está en la etapa de los dos, por ejemplo. Entonces, ahorita necesitas estar con Demeter ahí. Luego tienes, no sé, en mente sacar proyectos. Ok, vamos a tomar partida de Atenea, vamos a tomar partida de Artemisa, que es objetivos y conocimiento, estrategia. Haces tu mandala y lo pones como un mapa mental ahí, para allá voy, ese es mi foco. Así sea por estos 6 meses o este mes. El siguiente mes va a ser, no sé, es el aniversario de bodas, bueno, voy a trabajar a Hera porque tengo 2 meses de demasiado trabajo, así que pongo a Hera ahí, que es el arquetipo de la esposa, y es, bueno, mi amor, te amo, te adoro, y así sucesivamente. Es como jugar con ellos también, ¿no? Bueno, tomarse la libertad para saber cuándo es el momento de parar con uno y trabajar con el otro. Pero todos los tenemos. Es como un poco tener un equilibrio entre los múltiples yo que tenemos adentro. O sea, entre mi yo trabajador, mi yo mamá, mi yo pareja, mi yo amiga, mi yo social, etcétera, ¿no? Entonces un poco, sí, no los puedo tener activos todos al mismo tiempo y en perfecto equilibrio, porque hay momentos en que demandan uno más que otro, pero quizás, como tú dices, personificarlo, exteriorizarlo, te va a hacer sentir de que, primero, que yo creo que como en astrología los arquetipos sirven como de manera general, pero como tú lo representas y como pasa en tu vida es algo muy individual. Entonces es una forma de, bueno, ¿cómo soy yo como Demeter? O sea, el arquetipo dice esto, pero ¿cómo lo personifico yo, no? Entonces es una forma de autoconocimiento para saber también, como tú dices, quizás hasta inconscientemente estoy trabajando con este arquetipo, ahora lo llevo a conciencia. Y ahora sé qué estoy haciendo y cómo
¿cómo me siento en este arquetipo? ¿Estoy vibrando su energía alta o su energía baja? ¿No? Exactamente. Sí, de hecho, porque es importante trabajar los arquetipos. Te voy a dar un ejemplo conmigo. El mismo tema de Demeter, ¿no? Y el terapeuta. Cuando sucedió el tema de la cuarentena al inicio, yo lo primero que hice fue, voy a empezar a hacer actividades gratuitas para ayudar a todo el mundo. Esa fue mi Demeter dadora y vamos a nutrir y soportar a todo el mundo. Y en el camino dije, wow, estoy agotada y además lo hice completamente gratis porque la idea es ayudar a los demás. Pero no me estoy ayudando yo, me estoy desgastando yo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Estoy siendo la mamá, estoy siendo la Demeter y estoy siendo, vamos a decir, paternalista y al final eso tampoco está ayudando, tengo que poner un límite. Entonces empecé ya a cortar ciertas actividades, a cortar ciertas actividades, hacerlo, ya empezar entonces ya, ok, ya hice ciertas cosas, chévere, ya cumplí con mi Demeter, pero hasta aquí, y vamos a empezar otra vez a enfocarme en el resto de las cosas que realmente tengo que seguir haciendo, porque si no, voy a dar, y ¿cuándo va a estar yo? ¿Sí me explico? Y eso es porque conozco los arquetipos, porque me conozco, porque me observo, o sea, es todo un proceso detrás que hay, pero al final, una de las cosas que a mí me encanta trabajar es poder personal y amor propio. Y el autoconocimiento y todo esto que estamos hablando, al final te lleva a eso, porque al tomar decisión, tomar responsabilidad, es tu poder personal y lo haces por amor propio, o sea, es por ti, por tu bienestar y eso además tú lo vas a manifestar, contagiar, multiplicar en tu entorno. Entonces, maravilloso. Me encanta porque estamos develando otro de los mitos y las etiquetas sociales que para mí quedaron en el pasado, y es este rol de especialista. O sea, sí, eres el apoyo emocional, sí, tienes muchísimo conocimiento de psicología, pero eres humano. También pasas por esta etapa de yo no sabía que estaba trabajando con Demeter, pero abrí los ojos porque cada vez soy más consciente y estoy utilizando mi conocimiento, mi recurso, mis conocimientos para mi propio crecimiento personal. Y esto me encanta porque yo creo que cada vez somos más personas las que estamos buscando este tipo de humanización del servicio, en la que ya no es una mirada de especialista en la que yo te voy a aconsejar y te voy a decir, sino en la que yo estoy atravesando también mis cosas, y atravesarlas es lo que me hace también humanizarme en lo que tú estás sintiendo. Así es. Y eso me lleva a Perséfone, porque Perséfone, que es el de la hija o la doncella, ella está en el mundo subterráneo y Hades la lleva al inframundo. Y el inframundo, como habla en el libro de Mujeres que corren con los lobos, que es la selva subterránea, al final es el inconsciente, es atravesar todas tus zonas oscuras para que cuando vuelvas a salir al mundo exterior, que es el mundo afuera de nosotros, ya tú estés transformada. Entonces eso también forma parte, de hecho los terapeutas, la mayoría, trabajándolos como tú lo dices, ¿no? Humanizados, suelen ser personas, o solemos ser personas que pasamos por nuestro mundo interior, por nuestros submundos o selvas subterráneas, para poder transformarnos y poder servir de guías a los demás que puedan bajar a ese recorrido al mundo subterráneo y poder salir transformados. Que eso es un ciclo que se da todo el tiempo, y en la ciclicidad femenina se da mensualmente. Cuando empieza la fase premenstrual, vas a tu mundo, a tu selva subterránea o al mundo interior para volver a salir, y así sucesivamente, ¿no? Todos los meses estamos transformando algo, por lo menos nosotras las mujeres. Esa historia que cuentas de Hades, la leí yo en astrología y es muy linda. Ella va a buscar a su hermana, que está en el inframundo, y por cada como nivel, Mario Bros, por cada nivel que va pasando, ella se va destronando de su corona, se va quitando la ropa, así, hasta que se da cuenta que nada de eso en realidad era lo que significaba ella en esencia, ¿no? Y luego, ok, resurge ya sin tanto adorno y sin tanta sobreidentificación. Esa historia a mí me encanta. Preciosa, me encanta. O sea, de hecho el tema de la mitología es una cosa que... Y cada vez quiero saber más, porque también hay tantas versiones, obviamente el mensaje al final es el mismo, ¿no? Pero hay tantas versiones que tú dices, wow, y cada vez le agregan más detalles y tú dices, me encanta. Pero bueno, el tema de la simbología, que al final es como los mandalas, el mandala es un arquetipo también, el mandala representa el inconsciente justamente y el self. De hecho Jung, que fue el primer investigador de los mandalas a nivel terapéutico, él se dio cuenta que los mandalas, es decir, todo lo que está dentro de un círculo, han estado en todas las etapas, en todos los tiempos y en todas las culturas.
los celtas, los rosetones en las catedrales cristianas que nosotros conocemos normalmente, a nivel de los nativos, en todos lados hay mandalas. Entonces, representa realmente el ser de la persona, el alma de la persona. Entonces, ¿qué haces? Trabajas directamente con el inconsciente, sacando a un lado el ego. El ego entra cuando empiezas a hacer las preguntas y entonces es cuando te das cuenta de qué creencias tienes, qué juicios tienes, y entonces es cuando haces el cambio porque ya ahí sí estás trabajando con la conciencia. Pero por eso siempre digo que es como los mandalas son obras del alma, porque estás trabajando directamente con el alma, el self de la persona en ese momento. Es súper bonito, me encanta. La verdad es que yo no tenía cuerpo para tanto conocimiento. Cada arquetipo que desarrolló es como para hacer una carrera universitaria de 5 años acerca de ese arquetipo. Yo hace poco vi el del arquetipo del niño eterno, que sería el del niño interno, y cuando empiezo a investigar sobre los arquetipos me di cuenta que nunca termina, que es demasiada información y que no puedo entender cómo en un cuerpo humano que había tanta información tan importante, que al pasar de los años sigue siendo una información súper, súper esencial. Sí, bueno, hay mucha gente, por supuesto, estudiando, investigando todo eso, pero a mí Jung siempre me picó el ojo y cuando una vez leí el libro que se llama El poder contra la fuerza, no sé si lo has leído, pero bueno, es súper lindo y habla sobre justamente los niveles de conciencia. Hablan de calibraciones de niveles de conciencia en cuanto a textos, en cuanto a las emociones, etcétera. Y de todos los terapeutas, Jung era el que calificaba con mayor nivel de conciencia. Él hizo investigación y yo dije, wow, o sea, me encanta. Súper bien, súper lindo. No, de verdad, ese libro lo recomiendo, es súper bueno también. Muchísimas gracias, Yuro. Ahora me gustaría que nos dejaras aquí la información de cómo contactarte, un poco más profundo, qué servicios estás ofreciendo, cómo se maneja esto del Círculo de Mujeres Ludificadas y la terapia 1 a 1, y bueno, sí, cómo encontrarte. Vale, bueno, como tal, a través del proyecto Rubí es que se pueden hacer el tema de las sesiones 1 a 1, me puedes escribir directamente por el Instagram o si no, ahí en el perfil suelo tener la página para que dejes tu formulario, tienes tus datos y cuadramos la reunión o la consulta, como lo quieras ver. Y luego el Círculo de Mujeres Rubificadas, que así se llama la cuenta en Instagram, trabaja mes a mes con los conversatorios, de manera de que si tú este mes no puedes participar, puedes unirte el siguiente mes. Por supuesto, trabajamos temas, ahorita estamos solo con Mujer Salvaje, cuando terminemos eso, después vamos a desarrollar los demás, pero yo voy informando en el Instagram, o si no, cuando tú me dejas los datos en el formulario del Instagram, entonces yo voy escribiéndote todos los meses, este mes vamos a trabajar tal tema, y entonces quieres unirte al conversatorio de este mes, entonces ahí se va haciendo como que el trabajo, pues sí, una vez que ingresa. Entonces, bueno, por Proyecto Rubí me pueden conseguir en Instagram o por el Círculo de Mujeres Rubificadas. Lo que es el trabajo, las actividades grupales con mujeres por el Círculo y lo que es el trabajo individual por Proyecto Rubí como tal. Muchísimas gracias, Yuro, por estar en esta oportunidad. Esperemos volver a compartir este espacio con mucha más información. Quizás hagamos un seminario, alguna cosa sobre los arquetipos más adelante, ahí lo vamos cuadrando. Y bueno, un millón de gracias por estar aquí. Ay, a ti me encanta, y me encanta que hayas hecho lo de el niño eterno para que también me enseñes muchas cosas. Me encanta eso. Vamos a hacer muchas cosas juntas. Gracias.